Alemania había conquistado Polonia, luego conquista todos los países neutrales hasta llegar a Francia. Y no solo conquista Bélgica y Luxemburgo y todos los países, sino que esta vez, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, logra conquistar toda Francia. Alemania se mete en Francia y la conquista. Es más, Hitler llega a París, conquista París y entra como conquistador, ahí se toma unas fotos en la Torre Eiffel y todo, para rajar que él sí había logrado conquistar Francia. Hacia el otro lado, esto era, digamos, hacia este lado que Alemania conquistó estos países. Hacia el otro lado comenzó a conquistar unos países que quedan en los Balcanes. ¿Qué eran los Balcanes? Lo hemos visto en geografía. Sí, pero la Gran Bretaña. Era un sistema montañoso. Empezó a conquistar todos los países que estaban en los Balcanes. Y esos eran Hungría, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia. Entonces, para este lado conquistó Luxemburgo, Bélgica, Francia, y para el otro lado logró conquistar Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Hungría. Entonces, en poco menos de 2 años, Hitler tenía dominado toda Europa. Toda Europa estaba bajo el dominio de Hitler. El único país que le faltaba en Europa era Gran Bretaña o Inglaterra. Gran Bretaña es una isla que está al frente de la costa de Europa. Por eso Hitler no la pudo conquistar de una vez, porque no es lo mismo meter su ejército mediante la guerra relámpago por tierra que invadir una isla, porque para invadir una isla se necesita varias cosas. Primero, ya no lo puede agarrar por sorpresa porque ya Inglaterra sabía que lo iban a invadir. Segundo, necesita barcos, lanchas, aviones para invadir esa isla. Y además la isla de Gran Bretaña estaba lista, armada y preparada para recibir a Alemania. Entonces, Alemania pasó un montón de tiempo bombardeando Inglaterra, tirándole misiles a ver si lograba preparar el terreno para luego ya mandar su invasión ya normal como lo había hecho. Sin embargo, Alemania, cuando ya conquistó toda Europa, cometió un error que fue probablemente el que hizo que Hitler perdiera rápidamente la guerra. Como Hitler se emocionó y vio que había conquistado toda Europa y luego, con ayuda de los italianos, conquista toda la parte norte de África, ¿verdad? África, todas las colonias italianas en África, Argelia, Libia, hasta casi conquistar Egipto. Egipto era de Francia e Inglaterra, ¿recuerdan? Entonces Hitler está feliz, dice, ya conquisté Europa, ya tengo a Gran Bretaña lista y preparada para invadirla, ya conquisté África, o gran parte de África. Pues resulta que en una decisión muy tonta rompe su tratado con la Unión Soviética. Porque Hitler sabía que la Unión Soviética también iba a querer repartirse otros países. Entonces, antes de que la Unión Soviética se repartiera algo, Alemania los atacó. Por sorpresa. La Unión Soviética no estaba lista ni preparada para que Alemania lo atacara. ¿Por qué? Por el contrato. Por el contrato que habían hecho. Entonces, Alemania invade la Unión Soviética y tiene que partir su ejército que estaba aquí listo y preparado para atacar Gran Bretaña, tiene que llevarse la mitad para el otro lado de Europa, para atacar a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética es muy grande. Entonces, ese toque de la guerra relámpago, claro, Hitler ataca, entra miles de kilómetros, cientos de kilómetros en la Unión Soviética, pero no lo logra conquistar, solo logra conquistar un pedazo.
estuvo muy cerca de Moscú, la capital de la Unión Soviética. Sin embargo, llegó el invierno a la Unión Soviética. Y el invierno en la Unión Soviética es completamente inhumano. Las tropas alemanas que estaban listas para entrar en Moscú se empezaron a congelar, a morirse de hambre y a morirse de frío. Y entonces los rusos pasaron todo el invierno preparando su ejército aquí en la orillita, ¿verdad? Esperando el verano, construyendo tanques, construyendo aviones. Y cuando empezó el verano, el ejército alemán estaba cansado, con hambre. Todos los tanques estaban congelados, destruidos por el frío, por la humedad. Y además era solo medio ejército, porque el otro medio ejército lo tenían preparado para invadir Gran Bretaña. Sí, estaban acá, a este lado. Entonces los alemanes no llegaron donde estaban las fábricas. Por eso pasaron todo un verano, todo un invierno, 6 meses, que duró, preparando tanques, aviones y soldados para cuando empezara el verano, contraatacar a los alemanes. ¿Medio año, profe? Sí. Recuerden que la Unión Soviética tiene millones de habitantes, entonces 6 meses produciendo armas era y fue un montón. Y además tenía millones de soldados, porque la Unión Soviética tiene millones de habitantes. Cuando empezó el verano, el ejército soviético atacó a los alemanes y empezó a empujarlos hacia atrás, a tal punto que tuvo que llevarse la otra mitad del ejército que tenía preparado para invadir Gran Bretaña, llevárselo para allá para parar a los soviéticos. Y entonces, como ya se llevó mucho del ejército para el otro lado, ya Gran Bretaña, Inglaterra, se salvó de no ser invadido. ¿Y no fueron a atacarlo? Sí, claramente. No, bueno. Los rusos empezaron a retirar a los alemanes, casi que hasta llevarlos a la misma frontera con Alemania.